París, en medio de la pandemia. En una nueva entrega de Viajando por Dos Mangos visitamos la capital francesa, nuestro primer vuelo realizado bajo la emergencia sanitaria del COVID-19. El aeropuerto del Prat de Barcelona se encontraba bastante vacío a comparación de otras veces. Es cierto que eran las 5 de la mañana. Conseguimos pasajes a 15 euros por la compañía low cost Ryanair, dirigidos al tercer aeropuerto que tiene París, llamado Beauvais, el cual, para llegar al centro de la ciudad, solamente lo puedes hacer por un bus que sale 30 euros ida y vuelta. Tal vez no es la mejor opción para viajar, sobre todo por lo que pasó después, aunque luego te daremos más detalles. Para viajar dentro de la Unión Europea durante la emergencia sanitaria, depende la reglamentación que te exige cada país, y va a depender muchísimo de dónde procedas y dónde residas. Normalmente es una declaración jurada de salud que certifica que no tuviste contacto con una persona infectada y que no presenta síntomas. A veces se pide un formulario en papel y otras veces se pide un certificado digital que produce un código QR y será escaneado en el aeropuerto desde tu móvil cuando llegues. Del aeropuerto de Beauvais son 40 minutos aproximadamente al centro de la ciudad. Desde la Plaza Maillot, donde está la parada, nos dirigimos a nuestro primer punto, el Arco del Triunfo. Una de las primeras cosas que notamos fue la elegancia del diseño de los elementos de ornamento que componen el entorno. Los bancos, con sus diseños particulares, bellos y simples, las carteleras de espectáculo luminosas y sobre todo los tachos de basura tan particular. Con un estado de alarma antiterrorista máximo y los antecedentes de atentados en la ciudad, los tachos cuentan con una bolsa transparente de nylon y un esqueleto externo de metal que permite ver el contenido de las bolsas. Llegamos al Arco del Triunfo y vimos gente dentro del recinto, que encontramos un pasaje subterráneo para ingresar a la rotonda que tiene el monumento, ordenado hacer por Napoleón Bonaparte para glorificar las batallas ganadas por el Imperio francés en el siglo XVIII. Atravesamos los Champs-Élysées con todo su glamour y llegamos hacia la Dama de Hierro, que se encuentra en el Campo de Marte. La Tour Eiffel es muy apreciada por los franceses, ya que durante la Segunda Guerra Mundial era utilizada para emitir las ondas de radio del ejército. Fue construida para la Exposición Universal de 1870 por el ingeniero Eiffel, que da nombre a la torre. No les gustó nada el diseño en un primer momento a los locales, claro que no, pero con el tiempo fueron tomándole cariño porque se transformó en el ícono de la ciudad. Se puede acceder a la base de forma gratuita y se suben los primeros 2 pisos caminando, pagando algo de 10 euros. Si querés subir a la cima, es únicamente por el ascensor hacia el tercer piso, que su valor aproximado ronda los 30 euros. Te recomendamos, si te es posible, llegar al aeropuerto de Orly o Charles de Gaulle, que tiene mejor conectividad con la ciudad y transporte público. Terminando el primer día fuimos a visitar el barrio latino, llamado así debido a que muchas universidades del siglo XVIII y XIX se situaban aquí y los intelectuales hablaban latín, por eso se llama barrio latino. Desde los principales pensadores que impulsaron la Revolución Francesa, con conceptos como la libertad de expresión, la división de poderes y elecciones libres, convirtieron al barrio en una meca verdadera para intelectuales. Actualmente hay muchos restaurantes baratos para comer y tiene el horario de los turistas que normalmente llenan París. Muy recomendable, verdaderamente. La actual concepción de política de izquierda y de derecha proviene de que la primera vez que el Congreso de la República se ordenó en el recinto, los representantes con ideas más conservadoras se ubicaron en las bancas ubicadas a la derecha, y los que tenían ideas más sociales e igualitarias a la izquierda. A la noche del primer día, el presidente Emmanuel Macron habló en cadena nacional a las 20 horas para decretar un confinamiento estricto en todo el país, a aplicarse en las próximas 48 horas. Nos quedaba un día para circular libremente, por lo que hicimos un free walking tour para recorrer más la ciudad. Y dejamos de lado las entradas gratis que teníamos para el Euro Disney. El segundo día empezamos el tour nuevamente en el centro de París, en la Notre Dame. Los primeros pobladores de estas tierras fueron los parisi, que se situaron precisamente en la isla que contiene la catedral. Eran pueblos celtas, como la historieta de Asterix el Galo, que fueron exterminados al llegar los romanos siglos después. La famosa catedral gótica diseñada por Víctor Hugo tardó aproximadamente unos 200 años en construirse y alberga historias tan conocidas como el jorobado de Notre Dame de Disney.
Se incendió en 2015 aún por causas desconocidas, por lo que está siendo restaurada y no se puede ingresar. Debajo de ella se encuentra la cripta arqueológica de los restos romanos. Dicen que si vas bien borracho por la madrugada y te parás frente a la catedral, podés ver las sombras del jorobado de Notre Dame en el piso. Tenés que estar muy borracho. Algo que hay que reconocer es el aporte de los ideales impuestos por este pueblo durante la Revolución Francesa, que es la base democrática del mundo libre actual y fundamental para la independencia de las colonias americanas y los derechos humanos en todo el mundo. Pasamos por la librería Shakespeare & Company, tal vez la mejor librería del mundo, que ha sido frecuentada por personajes históricos como Oscar Wilde, y observamos que el Camino de Santiago pasaba por aquí. Por las orillas del río Sena y con sus maravillosos puentes nos dirigimos tal vez al más conocido museo del mundo, el Louvre, donde está la Mona Lisa o Gioconda. Se calcula que si alguien se tomase 3 segundos para ver todas las obras del museo, se necesitarían 7 días, 24 horas. Una locura. Miguel Ángel, el famoso Miguel Ángel, trabajó aquí durante varios años y le regaló al rey de ese momento la pintura, que fue robada en 1911 por un italiano que trabajaba en el museo y se la devolvió al pueblo italiano. Al hallarse la pintura en 1913 fue devuelta al museo. El cuadro toma relevancia porque la aristocracia de todo el mundo hablaba de la desaparición de esta obra, y por eso es tan conocida actualmente, independientemente de que hay muchas otras obras con mayor o con la misma calidad. Al producirse la Revolución Francesa y el pueblo, tomando todos los bienes que pertenecían a la realeza, se convirtió el Palacio del Louvre en el actual Museo del Louvre. La pirámide diseñada por el arquitecto Pey tampoco fue muy bien recibida por los parisinos en el año de su construcción durante la década de los 80. Hasta hicieron manifestaciones, pero luego la aceptaron al darse cuenta de la luminosidad y el fácil acceso para las filas interminables de turistas que llegaban año a año. Pasamos por los jardines diseñados como proyecto de tesis por el mismo tipo que diseñó Versalles y nos fuimos hasta el barrio bohemio de Montmartre. Llegamos al Sagrado Corazón para tener una buena vista elevada y panorámica de la hermosa ciudad del amor, aunque no encontramos el motivo aún de esa denominación. La gastronomía en París es muy variada, desde los restaurantes más caros y excéntricos, y podés ver cuánta estrella Michelin puedas imaginar. El origen del término restaurant viene de una antigua remodelación en París en la que se preparaba comida para los cientos de obreros. Las raciones sobrantes se empezaron a vender a la gente que pasaba, y de ahí el término de restaurant, de vender comida. El concepto justamente empezó a llamarse restaurant porque era una restauración. Por último, llegamos al conocido por todos Moulin Rouge. Las mujeres parisinas han tenido un aporte desde Simone de Beauvoir, con su libro El segundo sexo, que son las actuales bases del feminismo. Mujeres que reclamaron el sufragio universal desde el siglo XVIII y que en su momento no tuvieron muy buena suerte. Y en el campo de la ciencia, por ejemplo, quien descubrió la radioactividad, Madame Curie. El tercer día visitamos jardines y recorrimos Bourg-la-Reine, donde nos hospedamos en la casa de mi hermana y comimos mucho queso con baguettes. Para moverse en París recomendamos el metro, que es muy intuitivo y se puede comprar 10 tickets que rondan los 1,60 en vez del 1,90 que sale el ticket individual. Para trayectos con tren, el valor aproximado es de 2,40. No es muy barato, para ser honestos. París no es una ciudad nada barato, pero podemos ahorrar mucho dinero si caminamos y realizamos una buena logística de los transportes públicos que vamos a tomar, si evitamos el taxi y Ubers, y si hacemos picnics comprando en supermercados, por ejemplo, como Carrefour. Los productos franceses son en general de muy buena calidad. Todos los lácteos, las mantecas y quesos junto con los vinos probablemente los mejores del mundo. Se pueden encontrar todo tipo de productos, frutas de todo el mundo. La carne es bastante cara, al igual que prácticamente todo aquí. Con su zona metropolitana, París tiene entre 12 y 14 millones de habitantes y se dice que es la capital de Europa por su grandeza en las calles, por sus monumentos imponentes, por la importancia histórica y cultural e influencia en todos los campos de la vida moderna. Los parisinos tienen una reputación de personas que van en su mundo y que pueden llegar a ser arrogantes o de poca ayuda. Verdaderamente esto es una generalización muy absurda. Recomendamos visitar París y te deseamos suerte en poder recorrerla sin tanta gente, porque su aglomeración de turistas y trabajadores que conviven aquí a veces es demasiado.
Nuestra vuelta la teníamos programada para las 13 horas, nuevamente desde el aeropuerto de Bubas hasta Barcelona, pero el vuelo se reprogramó para las 9 a.m. De casualidad vimos este cambio antes de ir al aeropuerto el mismo día y perdimos el vuelo. Por suerte encontramos vuelos a 15 euros para el día siguiente y los compramos. Reclamamos la devolución del dinero o las millas para otro viaje, pero al ser relativamente poco dinero y la empresa al dar tantas vueltas, que la relación dinero-mala sangre hace que aún no lo hayamos resuelto. Si te gustó el video, compartilo y dale me gusta para que hagamos más contenido como este. ¿Te gustaría conocer París? ¿Qué te parece que nos faltó recorrer? Gracias por acompañarnos y comentanos, para vos, ¿por qué se denomina la ciudad del amor? Hasta la próxima, baby.